Personero, bienvenido a Noticias Caracol Ahora, ¿cómo está? Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación. Un cordial saludo a todos. Personero, quiero preguntarle por la situación de los indígenas en el Parque La Florida. Se conoció que van a regresar a sus territorios. ¿Qué nos puede decir sobre este tema? Bueno, el tema del Parque La Florida, desde la personería venimos haciendo una verificación de este lugar. Hemos señalado algunas deficiencias con las que cuenta el Parque La Florida para la habitabilidad por parte de los indígenas. Dentro de esto, podemos señalar que para los indígenas no está dispuesto todo el parque, sino es una porción pequeña del parque. Algunos indígenas han manifestado pues, que puede haber un hacinamiento en la población indígena que encontramos en este lugar, porque no alcanza a cobijar todo el parque, que eventualmente tienen problemas de agua, pero sobre todo que las personas que se encuentran en el parque o el diseño de este albergue no está pensado con este enfoque diferencial étnico. Esto, pues toda vez que contamos con más de 17 comunidades o poblaciones pues, que requieren una atención diferenciada. Esas 17 comunidades, ¿cuántas personas en total serían, personero? Bueno, esto tiene que ver mucho con una de las órdenes de la tutela y es el tema de la caracterización. La caracterización va a permitir en gran medida identificar cuáles personas hacen parte de las distintas etnias, pero además de eso va a permitir identificar cuáles hacen parte o cuáles son víctimas del conflicto, cuál es la razón por la que están aquí, y esto permitirá mucho determinar cuál es la oferta institucional que se debe señalar. Personero, ¿qué va a pasar con aquellas familias que quizás no deseen regresar a sus territorios de origen? ¿Se les va a seguir haciendo acompañamiento o se les va a colocar en otro lugar? ¿Qué va a pasar con ellas? Bueno, aquí hay dos escenarios. El escenario que nosotros estamos mirando y también el marco de la tutela tiene que ver con la asistencia temporal que deben brindar las entidades territoriales o en este caso el distrito. Eh, en últimas, ¿quién entra a determinar si, si regresa o cuál es la forma en que se va a dar este regreso? Es el gobierno nacional a través de sus entidades. Pero en este caso, el distrito, por lo menos en lo que tiene que ver con esta asistencia temporal, debe brindar todas las garantías pertinentes para que ninguna persona en Bogotá, en este caso la población indígena, esté en unas condiciones denigrantes. ¿Qué tipo de garantías está ofreciendo el distrito, por ejemplo, personero? Bueno, es muy importante el tema de generar una habitabilidad adecuada en donde se encuentre en condiciones de salubridad, que cumplan con todos los requisitos, que cuenten con agua potable, que se garantice todo el tema de bioseguridad y que se dé una alimentación adecuada. Pero muchas de estas cuestiones están supeditadas con un enfoque diferencial étnico. Los indígenas manifestaban pues que su dieta a veces es un poco variada a la oferta que le otorgan y por el tema de estas costumbres o por el tema de esta cosmovisión, pues ellos comen alguna de las ofertas que les dan, pero no todos los días van a consumir alimentos que no son propios para ellos. Entonces es muy importante que la alimentación y todo el tema también de salud y aseo se dé en este marco. ¿Cuánto tiempo duraron allí en el Parque de la Florida los grupos indígenas que estaban en ese lugar, personero? Bueno, ellos están desde septiembre, estamos hablando de aproximadamente 2 meses y medio, tres. También es importante tener en cuenta que en tanto en el Parque Nacional como en el Parque La Florida, pues en la población que está en estos lugares varía constantemente. La semana pasada que estuve en el Parque Nacional, me manifestaban algunos líderes que habían familias que habían regresado de la Florida y que habían otras que se habían ido también allá en atención a las dificultades que han tenido. También me manifestaban que habían llegado
otras poblaciones indígenas a la ciudad y que algunas se habían asentado allá, otras se habían asentado en el Parque Nacional. Entonces, es muy variado y es también uno de los requerimientos que los líderes indígenas hacen, el tema de esta caracterización continua, que varía muchas veces en estos escenarios. Personero, ahora quiero tocar el tema de los indígenas que están en el Parque Nacional. Tengo entendido que la personería instauró una tutela. ¿Qué buscaba esa acción judicial y qué va a pasar ahora con lo que dijo el juez con esa tutela? Bueno, esta tutela tenía como finalidad principal la protección y garantía de los derechos de las comunidades indígenas asentadas en el Parque Nacional. En primer lugar, se solicitó una medida provisional atendiendo a las difíciles condiciones que viven las personas en el Parque Nacional. Esta medida provisional fue concedida por la honorable juez y consistía básicamente en que se le otorgaran las garantías mínimas del derecho a la dignidad humana de cualquier persona. Es decir, que se le otorgara temporalmente, mientras se ubica o se permite esta reubicación, garantías en temas de alimentación, salud, agua potable, saneamiento básico, aseo personal. Estas garantías mínimas fue lo primero que se buscó y se otorgó por parte de la honorable jueza. Pero finalmente el fallo de tutela está enfocado en buscar soluciones efectivas que permitan evacuar el Parque Nacional. Ahí también es muy importante señalar que las comunidades o los líderes de estas comunidades han señalado varias veces su deseo de salir del parque. Y al dirigirse a este lugar y al ver uno las condiciones tan difíciles que tienen, es claro que la supervivencia en estos lados es muy complejo. Entonces, el orden de la acción de tutela o la orden que se da está enmarcada primero en que se haga una caracterización pronta, rápida, oportuna, que nos permita dilucidar cuáles comunidades están ubicadas en este lugar, cuál es su origen, si son víctimas del conflicto, si no son víctimas del conflicto, pero también conocer claramente su idiosincrasia y con esto poder brindar o que se generen escenarios en donde se pueda brindar soluciones, pero con un enfoque diferencial étnico que permita resaltar los derechos culturales, los derechos de la comunidad indígena que han sido reconocidos tanto en Colombia como en el sistema interamericano de derechos humanos. Y la segunda orden está enfocada en que en el término de 10 días el distrito debe ubicar un lugar o unos lugares que respondan a las necesidades de habitabilidad mínima que debe tener cualquier persona, pero que también tengan este enfoque diferencial étnico para la salvaguarda de los derechos de las comunidades indígenas. Personero, pero ¿usted cree que esa reubicación, lo que dice el fallo, que en 10 días debe darse por parte del distrito, sea posible? Se lo pregunto porque hace algunas semanas conocíamos los casos que van a ser reubicados los indígenas, pero estos se oponían y a veces se llegaba a discusiones con la fuerza pública. ¿Cree que esa reubicación se puede dar por parte de ellos? Bueno, la orden de la tutela está enfocada inicialmente a que se ubique un lugar que permita esta habitabilidad con un enfoque diferencial étnico. Eh, es muy importante también señalar que en días anteriores los líderes de las comunidades indígenas allegaron un documento tanto a la personería como al despacho de la honorable jueza, señalando algunas cuestiones frente a los lugares que les han ofrecido, indicando pues algunos la inhabitabilidad del mismo, otros por ejemplo mencionaban que se les había señalado un lugar que era en algún momento había sido un matadero y que pues por las costumbres que ellos manejaban no le era admisible acercarse allá. En este documento pues ellos de una parte hacen un primer acercamiento hacia la caracterización que requieren, envían un listado con toda la población que tienen ahí, pero también de forma clara señalan cuáles han sido los reproches que han tenido frente a algunos de los albergues que se han señalado y frente a la atención que viene dando el distrito. Yo creo que en la medida que sean escuchados con altura, con grandeza y se permita este enfoque diferencial,
va a ser posible ubicar un lugar que permita esta reubicación en condiciones dignas. ¿Esta caracterización de cuánto tiempo es, personero? Bueno, la orden del juzgado señala que tiene 48 horas desde que salió la tutela para iniciar la caracterización. La misma debe hacerse en un término no mayor de 10 días. Ahora le quiero preguntar, hablábamos ahorita de la situación de hacinamiento y que han manifestado los indígenas que están en el Parque Nacional. Ahora, ¿cuál es la situación a este día de quienes se ubican en el Parque Nacional? ¿Cómo están ellos? ¿Qué garantías se les está ofreciendo también por parte del distrito para evitar, por ejemplo, ese hacinamiento o temas de salud? Bueno, estamos verificando constantemente por parte de la personería las condiciones. Encontramos algunos problemas en el tema de alimentación. Nos mencionaban cuando estuvimos allá presentes casos de algunas enfermedades como diarrea de algunos niños, las dificultades para acceder a los baños que fueron puestos en este lugar, pero también precarias condiciones en las viviendas, que si podríamos llamar así, los lugares donde se encuentran por condiciones de frío, también dificultades cuando se presentan fuertes lluvias en Bogotá. Personero, por último, ¿cuál es ese mensaje que quieren ver a las personas que están preocupadas por el tema de los indígenas, que están esperando esa reubicación? Ya se dio por la parte del Parque La Florida, falta del Parque Nacional. ¿Qué les podemos decir a quienes han seguido de cerca este tema? Yo creo que es una oportunidad histórica para el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, derechos que tenemos en la Constitución de 1991. Pero este es un escenario que va a permitir dar una solución acorde a estos postulados constitucionales y convencionales, y es el tema de las medidas y las políticas que se deben adelantar deben tener ese enfoque diferencial étnico para una solución efectiva y para la salvaguarda de sus derechos. Yo creo que también el gran mensaje acá es que la administración escuche con gran atención, que realice de forma muy juiciosa esta caracterización, que permita brindar esta oferta institucional temporal y que el gobierno nacional encuentre las soluciones efectivas de fondo para que las personas que quieran regresar a sus territorios lo puedan hacer con toda la garantía de los derechos, con la garantía de su derecho a la vida, pero mientras no regresen, que cuenten con las mejores condiciones de una vida digna en Bogotá. Pues, personero Julián Enrique Pinilla, le agradecemos su tiempo acá en Noticias Caracol ahora para despejar las dudas y hablar de la situación de los indígenas que están en Bogotá, en el Parque Nacional y en el Parque La Florida, que va a pasar con ellos, y ayudarnos a entender un poco este panorama. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes, un cordial saludo.